Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En este video veremos un ejemplo de cómo graficar una función afín. Nos dice graficar la función f de x igual menos 2x menos 1. Vamos a tener siempre presente la forma general de las funciones afines, que es y igual m por x más b. M es el número que multiplica x, en este caso es menos 2. Y el más b es el número que se suma o se resta al final. En este caso el b es menos 1, es negativo. El primer paso para graficar la función afín es construir una tabla de valores. Para eso vamos a tener siempre presente la fórmula de la función, que es f de x igual menos 2x menos 1. Entonces vamos a construir una tabla de valores como esta. El primer valor que le hemos dado a x es menos 3, menos 2, menos 1 y así hasta llegar a 3. Estos puntos suspensivos quiere decir que esta tabla de valores se puede seguir construyendo tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Es decir, podemos darle valores aquí de menos 4, menos 5 y así mismo hacia la derecha. Entonces, f de x son los valores que vamos a colocar acá abajo y estos valores que vamos a colocar acá en la parte de abajo dependen de estos valores que le vamos dando a x. El primer valor que toma la variable x es menos 3. Entonces, si x vale menos 3, si x es igual a menos 3, ¿qué viene siendo f de menos 3? Como la fórmula es menos 2 por x, vamos a hacer menos 2 por menos 3, porque ahora x toma el valor de menos 3. Y le vamos a restar 1, menos 1. Menos por menos es más, y 2 por 3 es 6. Y nos falta restar este 1, 6 menos 1. Y 6 menos 1 es 5. Entonces, cuando x vale menos 3, f de menos 3 es 5. Ese valor lo colocamos acá, 5. Ahora, con menos 2, si x es igual a menos 2, f de menos 2 viene siendo menos 2 por menos 2 menos 1. Menos 2 por menos 2 es 4. Y le vamos a restar 1. 4 menos 1, 3. Y ese valor lo colocamos acá. Ahora, si x es igual a menos 1, f de menos 1 es igual a menos 2 por menos 1. Menos 1. Menos 2 por menos 1 es 2. Y le vamos a restar 1. 2 menos 1, 1. Y ese valor lo colocamos acá. Ahora, si x es igual a 0, f de 0 es igual a menos 2 por 0 menos 1. Todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces menos 2 por 0 es 0 y le vamos a restar 1. 0 menos 1 es menos 1 y lo colocamos acá. Si x es igual a 1, f de 1 es igual a menos 2 por 1 menos 1. Menos 2 por 1 nos da menos 2, ya que menos por más pues nos va a dar negativo, menos 2. Y le tenemos que restar 1. Menos 2 menos 1 nos da menos 3. Y ese valor lo colocamos acá. Ahora, si x es igual a 2, f de 2 es igual a menos 2 por 2 menos 1. Menos 2 por 2 es menos 4 y le tenemos que restar 1. Menos 4 menos 1 es menos 5. Y finalmente, si x es igual a 3, f de 3 es igual a menos 2 por 3 menos 1. Menos 2 por 3 es menos 6 y le tenemos que restar 1. Menos 6 menos 1, menos 7. Y así completamos nuestra tabla de valores. El segundo paso es se ubican las parejas ordenadas en el plano cartesiano y unimos los puntos con una línea recta. Entonces vamos a tener en cuenta la tabla de valores que acabamos de construir. Aquí tenemos el plano cartesiano y cada una de estas parejas ordenadas las hemos ubicado acá en el plano con estos puntos de color verde. Pero vamos a ver por qué quedan allí. La primera pareja ordenada es menos 3 y 5. Entonces, aquí están los valores del eje X y acá los valores del eje Y. En el eje X vamos a buscar a menos 3. En el eje X buscamos a menos 3 y trazamos esa línea punteada. Y en el eje Y buscamos a 5. Observemos, buscamos a 5 en el eje Y. Este es el eje Y. Y ese punto donde se intersectan es el punto menos 3,5, que es la primera pareja ordenada. Ahora sigue menos 2. En el eje X buscamos a menos 2, trazamos la línea punteada y buscamos a 3 en el eje Y. Aquí está 3. Allí queda el punto menos 2,3. Sigue menos 1 y 1. Observa que aquí está menos 1 con 1. Este es el punto.
Luego sigue 0 y menos 1. Entonces 0 en el eje X, este es el eje X, 0 viene siendo este punto. Y vamos a buscar menos 1 en el eje Y. Entonces tenemos que bajar hasta menos 1, por eso queda ahí sobre el eje Y. Ahora sigue 1 y menos 3. En el eje X buscamos a menos 1, observa. Y en el eje Y tenemos que buscar a menos 3. Y allí queda el punto de coordenadas 1, menos 3. Sigue 2 y menos 5. Buscamos a 2 en el eje X y buscamos a menos 5 en el eje Y. Y allí queda. Y finalmente 3 y menos 7. 3 en el eje X y menos 7 en el eje Y. Y allí queda el punto de coordenadas 3, menos 7. Y así es como hemos ubicado esta tabla de valores en este plano cartesiano. ¿Qué hace falta? Unir los puntos con una línea recta. Entonces vamos a trazar una línea recta que una esos puntos. Y esta es la gráfica de la función f de x igual a menos 2x menos 1. Le tenemos que colocar allí el nombre. El tercer paso es identificar dominio, rango y otras características. Entonces vamos a apoyarnos en la gráfica que acabamos de hacer para identificar estas características. El dominio de esta función f son los números reales. Es decir, el dominio son todos los valores que ella puede tomar en el eje X. En este caso puede tomar todos los valores que están sobre el eje X, todos los números reales. Si nosotros nos vamos hacia la derecha y buscamos la gráfica de la función, la podemos tocar. Eso quiere decir que ese número está definido, tiene su imagen. Si nos vamos hacia la parte negativa del eje X y buscamos la gráfica, la podemos tocar. Entonces todo número en el eje X tiene su respectiva imagen en el eje Y. Por eso el dominio son los números reales. El rango también son los números reales. Por la misma razón, si nos ubicamos en el eje Y tanto hacia arriba como hacia abajo y buscamos la gráfica, la vamos a poder tocar en algún punto. Lo que quiere decir que todos esos números que están sobre el eje Y tienen su respectiva preimagen en el eje X. Su gráfica es una línea recta que no pasa por el origen del plano, sino por el punto 0, b igual a 0, menos 1. Observa que esta gráfica no pasa por el origen, por eso no es una función lineal, sino afín. Entonces, como ella no pasa, sino por el número menos 1 en el eje Y, ese menos 1 viene siendo el b, como lo estamos viendo aquí. Entonces, el intersecto con el eje Y o punto de corte con el eje Y es b igual menos 1. Observa que menos 1 es donde la gráfica corta el eje Y. Ese menos 1 viene siendo este más b, que en este caso no es positivo sino negativo, por eso aparece aquí como menos 1. Esta es una función decreciente. Observa que si yo me muevo hacia la derecha, la gráfica desciende, decrece. Es una función continua porque yo puedo dibujar su gráfica de principio a fin sin necesidad de levantar el lápiz del papel. No es una función par ni impar. Para que fuera par, se debe poder reflejar respecto al eje Y. En este caso no sucede. Y para que sea impar, se debe poder reflejar respecto al punto 0, 0. En este caso tampoco sucede. Su pendiente es m igual menos 2. Recordemos que la pendiente es m y es el número que multiplica a x. En este caso, el número que está multiplicando a x es menos 2. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.